temor lo tenemos todos, ¿ya? De que me hayan amenazado también, pero no les convenía tener un héroe. Pero también había peligro, porque se habla de casos en los que personas que han sido asesinadas, secuestradas o simplemente amedrentadas, ¿ya? O en todo caso, como sabían que el contacto del que yo formo parte, y digo, este no es el contacto de Sixto Paz, es el contacto de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Pero como el contacto nuestro es real, como el también de muchos otros, ¿no? Querían ver hasta dónde llegaba. Incluso más de una vez hemos encontrado la casa ya toda rebuscada. O sea, llegar a tu casa y encontrarte que la puerta está abierta, toda la casa rebuscada, todo revuelto, y no se han robado ni el estéreo, ¿no? No se robaron ni el televisor. ¿Cómo considera que cambiaría el mundo si se revelara esta gran verdad? El choque cultural sería a nivel político, social, económico, religioso. Sería radical. Todo cambiaría. Y tendríamos que buscar un gobierno formado por, podríamos decir, místicos e intelectuales, o sea, no por políticos. Seguidores de Prensa Arizona, bienvenidos a su podcast. Les habla y les saluda su servidor y amigo Oscar Ramos. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que es por demás apasionante, por demás fascinante. Y tenemos con nosotros nada más y nada menos que una de las grandes voces en el tema de la ufología o del contacto extraterrestre o como ustedes le quieran llamar. Y que es un honor tenerlo de nueva cuenta aquí con nosotros después de 3 años. Bienvenido, Sixto Paz Wells. Don Oscar, para mí es el honor, un placer estar nuevamente con usted. Y ha pasado mucha agua bajo el puente. Muchísimo ha sucedido. Sí. Realmente estamos en un momento extraordinario de la historia humana. Estamos en el momento en el cual no solamente se han ido sucediendo una serie de audiencias públicas ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado norteamericano, donde han aparecido hasta un contraalmirante de la Armada norteamericana, Tim Gallaudet. Él dio bajo juramento su testimonio diciendo que él estaba en un submarino clase Orión nuclear debajo del Ártico, cuando de pronto aparece un tráfico, otro objeto submarino, pero a una velocidad que ningún aparato hecho por el ser humano alcanza esa velocidad. Venía en ruta de colisión, por más que tiraron el timón de lado, la colisión era inminente, y de pronto este objeto se detuvo y hizo ángulo recto, cosa que no lo podría hacer aparato alguno. Y menos un animal ni nada por el estilo. Además, venía a una velocidad increíble. Entonces, Tim Gallaudet declaró ante el Senado de los Estados Unidos de que los ovnis sí existen y que es lo más seguro es que tienen bases subacuáticas, submarinas. O sea, que no solamente son ovnis, también son OSNIs, objetos submarinos no identificados. Hay muchísima tela de dónde cortar en este caso, ¿no? Y llegaremos a la parte gubernamental, pero yo creo que la pregunta principal, los extraterrestres ya están entre nosotros. Hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. Es como un antropólogo, un etnólogo, un sociólogo que se infiltra en medio de una sociedad y si tiene una apariencia similar a la nuestra o puede asumir una apariencia como la nuestra, estamos hablando de seres con gran poder mental, podrían pasar desapercibidos. De hecho, hay testimonios interesantísimos. En 1972, el ingeniero Enrique Castillo Rincón, un ingeniero costarricense, él tenía negocios, o sea, acuerdos comerciales con Venezuela y con Colombia. En Venezuela tenía un socio comercial llamado Cyril Weiss, un señor suizo alto y todo. Bueno, total que viaja a Colombia para hacer un acuerdo comercial con un grupo de empresarios, termina la reunión y los empresarios le dicen: Enrique, ¿por qué no te quedas con nosotros esta noche? Porque, mira, viene una contactada mexicana, pero muy, muy importante. ¿Contactada con quién o con qué? No, es que contactada con los extraterrestres. Pero por favor, ¿de qué están hablando? Me están bromeando. No, se llama Karenka, es cantante de ópera en México, una persona muy agradable, muy inteligente, y es discípula de otra gran contactada mexicana llamada Marla. Entonces ya por curiosidad se quedó. Y realmente sí, una persona extraordinaria y todo, y dijo que había tenido contacto con seres de las Pléyades. Estoy hablando del año 72. Y que iba a haber un contacto, un encuentro. El ovni iba a descender en un lugar llamado La Calera. Esto es a espaldas de la ciudad de Bogotá, pues detrás de un cerro que se llama Monserrate, donde hay una serie de fincas, ¿no? La Calera. Total, fueron allí y él los acompañó ya de pura curiosidad.
y como venía de tierra caliente pasó un frío tremendo, pues son unos páramos impresionantes, y ya le insistía a los compañeros, por favor, vayámonos porque hace mucho frío y todo y no ha pasado nada. Entonces pasaron las horas, no ocurrió nada. Cuando ya se iban a ir, aparece el ovni aterriza y él por su propia curiosidad como ingeniero, como científico, es acercarse y ve que bajan 2 personas con unos trajes brillantes por una especie de escalerilla y se da cuenta que una de esas personas es idéntico a su socio comercial en Caracas, Venezuela, Cyril Weiss. Entonces le pregunta, oiga, ¿usted es Cyril Weiss, mi socio, mi amigo y todo? Y él dice, Enrique, ya soy yo. Ya, pero mi nombre real es Krishnamurti y aquí mi compañero es Cormacan y somos pleiadianos y estamos infiltrados en tu sociedad, ya tomándole el pulso a la sociedad, ¿no? O sea, pasando desapercibidos. Entonces, hay casos como ese, ya que se han documentado, investigado, ya, y que demuestran realmente, sí, que primero que no estamos solos, segundo, que hay extraterrestres conviviendo entre nosotros. Lo que pasa es que generalmente los que buscan el contacto con nosotros son los que más se parecen a nosotros, porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Claro. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo, simplemente pues distinto. Entonces son seres que o son similares a nosotros o pueden asumir una apariencia como la nuestra. Los famosos antropomorfos. Después de 52 años, Sixto, diciendo pues, o trabajando en el despertar de la conciencia, en que la gente tema, de alguna manera comienza a mirar no solamente hacia el suelo, sino también hacia el cielo. Se siente, pues ahora, siente que el gobierno de los Estados Unidos hasta cierto punto les ha dado la razón a personas como usted que se han dedicado a estudiar el fenómeno ovni. O sea, realmente sí, yo creo que todos los ufólogos, investigadores o las personas contactadas, pues nos sentimos reivindicados frente a la gran liberación de información. Pero todo esto empieza desde, por ejemplo, en el año 2004, en el 2004 y antes, pero en el 2004 algo muy especial. Resulta ser que había un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana en la zona de Campeche, frontera de México con Guatemala. Habían 8 altos mandos militares allí. Eran como las 5:30 de la tarde, pleno sol, muy buena visibilidad. Y ese avión estaba ahí detectando avionetas del narcotráfico. Cuando de pronto captan la presencia de 11 objetos en el cielo. Uno de ellos del tamaño de un edificio de 15 pisos. Y lo capta el FLIR, o sea, la cámara infrarrojo, la capta la pantalla del radar, pero a simple vista miraban por la ventanilla y no veían nada. Y estaban esos objetos dando vueltas alrededor del avión. Entonces se hizo todo un informe, toda una investigación a nivel militar durante un mes. Y al cabo del mes, el gobierno de México, especialmente las Fuerzas Armadas, decidieron entregar la investigación a un periodista, en este caso un gran periodista como es Jaime Maussan, un gran difusor allá en México, para que lo dé a conocer. Y esto le dio la vuelta al mundo. Imagínense ustedes, estaban los ovnis allí, los captaban nuestros aparatos, nuestra tecnología, pero el ojo humano no lo podía ver. ¿Cuántas veces se han percibido objetos, están encima de las grandes ciudades sin que la gente se percate de ello? A veces tú tomas una foto, ¿no?, de un paisaje, le pasa mucho a los turistas, y dicen, qué pena, mira, me salió una mancha en la foto y yo no me había dado cuenta. De pronto estaba el lente sucio. Y haces el acercamiento en la pantalla del computador y te das cuenta, no, que es un objeto claramente definido, metálico y todo, pero tú no lo viste y estaban allí. Entonces nos están observando. En el año 2023, la subcomisión de inteligencia del Senado norteamericano convocó a todos los altos directivos de la NASA en una audiencia pública y les preguntó, ¿ustedes investigan o no investigan el tema OVNI? Y ellos dijeron, bueno, sí, la verdad es que nosotros investigamos, pero no sabemos qué es, no tenemos parámetros para entender el fenómeno. En ese momento apareció ahí, que estaba presente también en esa audiencia, Sean Kirkpatrick, que es un científico destacado en Estados Unidos, que es el enlace entre el Pentágono y la NASA, y declaró, no, ustedes, señores de la NASA, disculpen que los corrija, pero ustedes sí saben lo que están viendo. Lo que pasa es que no quieren decirlo. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo que están soltando los llamados platillos voladores, objetos en forma de disco, en forma de esfera, en forma de diamante, o sea, formas muy raras, ¿ya? Y incluso lo ha filmado, lo ha fotografiado la Estación Espacial Internacional, la ISS, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud.
Entonces me van a decir ustedes que no saben lo que están viendo. O sea, es una tecnología ya que supera en mucho todo lo que el ser humano ha desarrollado. Y precisamente las audiencias públicas que empezaron en el año 2019 han llegado como conclusión final de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones, lo cual es un reconocimiento que es algo inteligente, y que es, o sea, y que es una tecnología que mucho supera pues, lo que el ser humano ha desarrollado. Entonces, eso es la conclusión de las audiencias públicas. ¿Cómo llegaron a haber audiencias públicas? Porque en el año 2019, en el mes de marzo, alguien filtró documentos secretos del Pentágono y los hicieron llegar al National Geographic, que es una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis. O sea, National Geographic. Y en el número de marzo del año 2019 publicó, el titular fue We are not alone, nosotros no estamos solos. ¿Ya? No era Are we alone? O sea, ¿estamos solos quizás? No. O sea, y estaban, una afirmación. Una afirmación, y estaban todos los documentos allí. O sea, la revista se volcó entera al fenómeno ovni, cosa que nunca había hecho. Y al mes y medio, 2 meses, le entregaron el paquete de la misma información al Washington Post. Y el Washington Post lo publicó y primera plana salió. Los ovnis existen y ya no se puede negar el hecho. Y ahí empezaron las audiencias públicas. Pero audiencias públicas que han llevado a que desfilen delante del Senado todos los altos mandos militares. Por ejemplo, estaba Ryan Graves, David Grush, David Fravor. David Fravor, excomandante del portaaviones Nimitz, no el sargento de a bordo, no el encargado podríamos decir, de las bombas, no. El comandante del portaaviones, sentado allí delante del Congreso, declaró: hemos salido en persecución de un ovni que parecía un caramelito, ya, el ovni Tic Tac, y jugaba con nosotros, tenía un comportamiento inteligente. Y llegó un momento en el cual ya se aburrió de estar jugando con nuestros aviones y se marchó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, estamos hablando de seres, o sea, de una tecnología muy superior, ya que es totalmente, podríamos decir, autónoma, no estamos hablando de objetos que serían fenómenos atmosféricos y que verdaderamente no tiene ninguna agresividad, no hay ninguna voluntad realmente de atacar o de defenderse ni nada. Y en una de las últimas audiencias públicas, que fue en septiembre del año pasado, pues había periodistas, había militares y se liberó un video del Golfo Pérsico en donde se ve el ovni sobre el mar. Y o sea, la Fuerza Armada de Estados Unidos le lanza un misil y el misil choca en el ovni y rebota, ni siquiera estalla, sino rebota y el ovni sigue tranquilo, sigue caminando. Entonces, a los ovnis no los podemos abatir, no les podemos hacer ni cosquillas. Así que decir de pronto que un ovni se cayó en el suelo porque chocó con cables de alta tensión no tiene sentido alguno, ¿ya? Así que no les podemos hacer nada. Pero alguien me podría decir, Sixto, pero ¿y entonces cómo se explica el caso de Roswell de 1947, un ovni que se estrelló en la finca de un granjero llamado Matt Brazel a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell? Es que ese ovni se estrelló porque fue derribado, pero no por tecnología terrestre, sino por otros ovnis que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. La mejor demostración de esto es que el 7 de octubre de 1998, en la localidad de Paihuano, o sea que es en medio de las montañas de los Andes y todo un lugar maravilloso, extraordinario, el valle de Cochihuás y Elqui, ¿no? El valle del Elqui y todo. Bueno, estaba ahí la gente mirando el cielo, 4 de la tarde, pleno sol, pues había un sol maravilloso y de pronto aparecen 2 ovnis persiguiendo a un tercero. Y delante de la localidad de Paihuano, o sea, 400 personas en tiempo real salieron de sus casas a mirar esta persecución de los ovnis y los 2 ovnis que persiguen al tercero derriban al tercero, que se parte en el aire y choca contra el cerro Las Moyacas. Entonces, 400 personas en tiempo real, o sea, mucho más interesante que el caso Roswell. El caso Roswell, el dueño de la finca, Matt Brazel, escucha la explosión y al día siguiente va y a caballo encuentra esparcidos los restos del ovni en 5 kilómetros. Aquí no, aquí todo el mundo está viendo cómo están peleando los extraterrestres y cómo el ovni se parte en 2, se estrella contra... Y después ven cómo la policía cerca la montaña que tienen al frente de su pueblo y llegan los militares y todo y comienzan a limpiar, barrer. De un momento a otro aparecen militares de Estados Unidos ahí. O sea, oye, mira dónde está Estados Unidos, dónde está Chile, pues. Uh-huh. Y después se ha dicho de que lo que se estrelló ahí en el Cerro Las Moyacas fue un dron de última generación norteamericano
que había quedado de la operación UNITAS, que son justamente estas maniobras militares entre la Marina de Chile y la Marina de Estados Unidos. Pero la operación UNITAS había terminado hacía 11 días atrás, que hacía un ovni, uno de estos drones de última generación, pues que kilómetros lejísimos del mar, ya en medio de los Andes, ¿no? O sea, no tiene sentido alguno. Y además no es eso lo que vio la gente. Hubo 400 testigos. Entonces, hay seres extraterrestres que vienen con buenas intenciones y otros que no vienen con buenas intenciones. Hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Está pues muy interesante. Ahorita vamos a pasar a ese tema de cuántos, ¿no? Obviamente los gobiernos como el de Estados Unidos saben mucho más de lo que nos han dejado saber. Naturalmente. Hubo pues algún tipo de emoción con la desclasificación de estos archivos hace un par de semanas. Pero me gustaría saber si usted ha tenido contacto con algún militar de alto grado con el que haya podido platicar más sobre el tema y que pudiera haberle revelado algo más de información, aparte de lo que han sido estas audiencias públicas que, aunque han generado pues mucha claridad, pues también generan algo de escepticismo, ¿no? Entonces, en lo personal, ¿usted ha platicado con algún alto militar? Bueno, las audiencias públicas pueden generar cierto escepticismo porque no había apoyo del propio gobierno, o sea, había una gran resistencia. Una cosa es que el legislativo apoya la liberación de información considerada clasificada y otra que el ejecutivo sea el que libere la información. Ahora, ¿por qué al Ejecutivo no le conviene dar a conocer o no le convenía dar a conocer la existencia de los ovnis? Primeramente porque ya como una vez anterior lo habíamos comentado en la última entrevista, hace 3 años, para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde el momento en que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo sin que tú lo puedas evitar, es un problema de seguridad nacional. Entonces, de cara a los contribuyentes, estás haciendo el ridículo porque no puedes evitarlo. ¿Para qué existen militares? ¿Para qué existen fronteras si son una coladera? ¿Cómo justificas tú comprar un avión que te cuesta $100 millones o te cuesta $20 millones, el más baratito, ¿ya? Dinero que le estás quitando a las escuelas públicas, que le estás quitando a la seguridad, que estás quitando a los hospitales, ¿ya? Cuando verdaderamente estos seres o estos ovnis entran y salen por nuestra frontera sin que nadie lo pueda evitar. Entonces, ya de por sí, ya es un problema. Por otro lado, si se demuestra que estos seres existen y no vienen con malas intenciones, por lo menos la mayoría no vienen con malas intenciones, esto obligaría a que todos los países del mundo se unieran como una sola gran nación con un solo gran gobierno mundial. Así que ya no habrían problema de indocumentados, pues simplemente ya no habrían fronteras. Porque mejor que nos encuentren juntos, unidos y no separados y enfrentados. Ahora, si desaparecen las fronteras, no solamente pues desaparece el gran negociado de la venta de armas, que es uno de los negocios que compite en rentabilidad con el narcotráfico internacional, sino que también desaparecería la deuda externa. No había quien deber a quién. Cuando uno se pone a pensar, hay países ya como la Argentina, por ejemplo, ¿no? Que supongamos que su deuda externa son $500 mil millones. Impagable porque pagan y no que llegan ni siquiera a cubrir los intereses, ¿ya? Todos los días salen de los puertos argentinos cantidad de barcos llevando soya, llevando trigo, llevando carne, ¿ya? Y en las afueras de Buenos Aires hay villas miseria donde la gente está muriendo de hambre, ¿ya? Entonces, ¿cómo es eso posible? Un país tan rico, ¿por qué? Y esos $500 mil millones que han recibido de deuda externa, ¿quién los recibió? Políticos corruptos que fueron justamente colocados allí, ¿ya? Por aquellos que dieron los préstamos, pues, ¿ya? Y ese dinero nunca sirvió para el desarrollo del país, si no los países no estarían como están. Así que todo eso desaparecería. Entonces no creo que al Fondo Monetario, al Banco Mundial o al Club de París les convenga que desaparezcan las fronteras y se acabe realmente esa opresión en la que viven los países. Es una cuestión realmente de intereses creados. Por otro lado, ¿qué pasa si estos seres, como gesto de buena voluntad, nos enseñan dónde están todos los grandes depósitos de hidrocarburos o minerales que todavía nosotros no conocemos? Los precios se caerían en el mercado internacional porque el valor de todo ello está en relación con su escasez o su dificultad de poder acceder a ello. ¿Y qué si nos enseñan que con solo un pequeño cristal de cuarzo, de los que tú puedes comprar, por ejemplo, para poner de adorno en tu librero o en el centro de mesa de tu sala,
Ya, con ese cristalito de cuarzo, una amatista, ¿no? Puedes sacar la energía de 1 millón de barriles de petróleo o centrales nucleares. ¿Qué pasaría con los países exportadores de energía nuclear o de petróleo? O sea, habría un caos mundial, o sea, realmente los cambios serían terribles. Y además también a nivel religioso. Ahorita el presidente Trump ha tenido que improvisar una reunión con todos los líderes de las iglesias de los Estados Unidos. Las iglesias aquí en Estados Unidos tienen mucho poder. Entonces, él se ha reunido con ellas para ir ya hablando la proyección, la perspectiva de que de pronto una liberación de información en el futuro podría traer consigo el hecho de aceptar de que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, ¿ya? Y entonces, ¿cómo quedan las religiones? Porque si los líderes religiosos están en contacto con la divinidad o afirman haberlo estado, ¿por qué nunca nos dijeron a los fieles que teníamos hermanos en otros planetas? Si lo sabían, ¿por qué lo ocultaron? Y si no lo sabían, ¿por qué no lo sabían? Tendría que haberlo sabido. ¿Dónde está la revelación que supuestamente ellos tienen, ¿no? Sixto, entonces estamos hablando de que la propia codicia del humano es la que no nos permite tener ese acercamiento. Podríamos decir de que el temor al cambio o los intereses creados, el egoísmo es el que hace de que realmente la gente no tenga acceso a la información, porque la información es poder. O sea, si tú sabes nadar, a la hora que el barco se hunde, el único que se salva eres tú. Y otro si tuvo la suerte de agarrarse de algo, ¿no? ¿Ya? Por eso, de hecho, el conocimiento es poder. Y hay quienes en la actualidad controlan el conocimiento, la información. Cuánto de todo lo que estamos viendo nosotros ahorita en redes sociales, de pasó esto en Israel, que pasó esto en Irán, y pasó esto con Estados Unidos y todo, ya es inteligencia artificial, y son cosas totalmente falsas. A veces tú ves a determinados personas que, no influencers, ¿ya? Sino verdadera gente que tiene mucho que decir en videos falsos diciendo cosas que jamás dirían. Entonces, hemos llegado a un momento en el cual es muy difícil realmente creer en todo lo que está circulando a través de las redes sociales, ¿no? Y diríamos más bien que están controlando la desinformación. Es importante preguntar, ¿crees que estemos cerca, después de 50 años en esta carrera, estemos cerca de ese contacto oficial? Naturalmente que sí. Yo estoy más que convencido de eso. Sobre todo porque ha habido grandes investigadores, gente que muy comprometida, gente que arriesgó su propio prestigio. Por ejemplo, el padre de la ufología mexicana, ¿no? Don Pedro Ferriz Santa Cruz. Él tuvo un programa de televisión en una época en que en México nadie hablaba del tema, ¿no? No estamos solos. Y todo el mundo se burlaba y todo. Y sin embargo, pues hoy día es más que reivindicado. Mi propio padre, José Carlos Paz García Corrochano, asesor de la Fuerza Aérea en el Perú, investigador del tema OVNI, pues desde la década de los años 50, ¿no? Entonces, todos ellos comienzan a ser reivindicados. Un Fabio Serpa en la Argentina, Pedro Romaniuk, Antonio Rivera en España, Erich von Däniken, una persona genial, o sea, un libre pensador que removió realmente a los científicos, hablando de la posibilidad de la astroarqueología, de la presencia de los ovnis y los extraterrestres a lo largo de la historia. Y en esto, por ejemplo, cuando tocamos el tema de las religiones, pues, pero hay religiones que ya se están adaptando al momento actual. Recordemos que en 1999, Monseñor Corrado Balducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la RAI, en la radio y televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. O sea, wow, qué declaración. Y el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoridad astronómica del Vaticano, un jesuita que es científico y es astrónomo, él declaró al diario Observatorio Romano, que es el medio oficial del Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre y que es tan lícito para un católico creer en Dios como creer en los extraterrestres. ¿Por qué? Porque ellos también serían hijos de Dios. Oye, hombre, o sea, como decía Neil Armstrong cuando pisó la luna, y sí que pisó la luna, no es cierto que no hayan llegado, sí llegó a la luna. Un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Ya que hablamos de ese tema, ¿dónde queda Dios en esta ecuación? Pues al principio, en el medio y al final. O sea, nada de esto niega la existencia de Dios. Lo que te demuestra es que Dios es mucho más universal de lo que pensábamos, ¿no? A veces cuando hablamos, ¿no? El Dios de Israel, perdón, Dios es Dios de todos, no solamente es de Israel.
¿Ya? Mi Dios, tú tienes un Dios particular y yo tengo otro. No, Dios es Dios de todos y también incluso los mismos extraterrestres. Y como dicen los mismos extraterrestres, a través de las personas que afirmamos ya haber tenido el contacto, si Dios no existiera, habría que inventarlo. ¿Por qué? Porque es lógico, porque no puede surgir nada de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, y todo estaba como comprimido en una singularidad, ¿quién creó la singularidad y quién lo comprimió? Es interesante ese tema y obviamente no hay una respuesta, ¿no? Pero también llega quienes ven esa lógica y dicen, bueno, pues si dices que no puede haber nada antes que Dios, entonces ¿quién creó a Dios? Es que justamente, si Dios es Dios, se creó a sí mismo, pues por eso es Dios. Bueno, es un tema que definitivamente llama muchísimo, muchísimo la atención y que, vaya, cada religión tiene su punto de vista al respecto, ¿no? También. Pero no creas, en este momento, y como te digo, hay una apertura a la fuerza en algunos casos ya frente a todo este tema. ¿Por qué? Porque si no, van a quedar completamente desplazados, dejados de lado. ¿Ya? ¿Ves tú la juventud? O sea, hoy día cada vez hay menos jóvenes que van a las iglesias, a los templos, a las mezquitas. ¿Cuántos judíos ortodoxos están dejando a los rabinos y todo? ¿Por qué? Porque no hay respuestas, ¿ya? Y la gente está necesitada de respuestas. Una de las tantas teorías de los extraterrestres es que son los mismos humanos que vienen del futuro. Bueno, ¿Cuál es la opinión? Mira, primeramente, eso sería una paradoja espacio-temporal, ¿ya? O sea, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? O sea, la gallina salió del huevo, sí, pero ¿quién puso el huevo? Ya, entonces, si fuéramos nosotros mismos en el futuro, nosotros no podríamos volver al pasado para asegurar de que existiéramos en el futuro. O sea, podríamos regresar para mirarnos, ¿ya? Pero no para actuar. Pero no para actuar. ¿Por qué? Porque ya habría ocurrido. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, si no, estarías creando un futuro alterno y estarías afectando realmente tu propia existencia en el futuro. Entonces, es una paradoja que no tiene sentido. Está bien para una película de ciencia ficción tipo Volver al Futuro, ¿no? Ya de Steven Spielberg. Hay muchísimas, hablábamos de las variedades de razas extraterrestres. Hay quienes hablan de los Anunnaki, los reptilianos, me hablabas de los pleiadianos, los nórdicos. Hay seres felinoides, hay seres insectoides, hay seres aviares, ¿no? Que estarían viniendo en este caso tanto aviares como seres acuáticos de un grupo de planetas alrededor de la estrella Sirio A y Sirio B. Es curioso porque hace miles de años atrás una comunidad, o sea, una tribu que existe en África, los Dogones de Mali, ellos hablan de que de la estrella Sirio B, que existiría alrededor de estrella Sirio A, ya vinieron de un planeta unos seres llamados los momos o nonos. Entonces, y eran seres que necesitaban un traje especial porque eran seres acuáticos. Y les explicaron y les dieron hasta cuánto se demoraba realmente en orbitar esta estrella, Sirio B, en torno a Sirio A. Siempre que vemos Sirio vemos una estrella inmensa, pero hoy por hoy la ciencia sabe, ya lo ha podido verificar en los últimos años, de que son dos estrellas, una que gira en torno a la otra. ¿Cómo lo pudo haber sabido esta gente hace miles de años atrás? ¿Cómo considera que cambiaría el mundo si oficialmente y si ya, se revelara esta gran verdad? ¿Cómo cambiaría el mundo? El choque cultural sería a nivel político, social, económico, religioso. Sería radical. Todo cambiaría, ¿ya? Y tendríamos que buscar un gobierno formado por, podríamos decir, místicos e intelectuales, o sea, no por políticos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad en donde realmente muchas veces los políticos son gente necia o gente... Hay excepciones, pero... Entonces, tendría que cambiar un poco la humanidad en ese sentido de entender de que ya ni siquiera funciona la democracia. O sea, no es que tú votas por quien te parece más simpático o que habla más, sino las personas más destacadas. Es como que deberíamos ser todos capaces de reunir a toda la mejor gente de todas las profesiones, de todas las universidades, ¿ya? Y
que esa gente, o sea, gente que no tiene ningún delito, que no tiene ningún problema con la sociedad, fueran los que, este grupo como de ancianos ya o de sabios, ya o de sabias, de mujeres y hombres sabios, pues fueron los que eligieran realmente a las personas que van a dirigir la comunidad. Entonces deberíamos llegar a eso. No a que sea una persona un voto, ¿no? Porque mucha gente no tiene ni formación, ni preparación, ni capacidad para entender las cosas. Entonces, yo creo que la humanidad se está decantando hacia eso. Ya vemos que realmente cómo está fracasando la democracia en muchos de nuestros países. Así es. Alguna vez, cuando hablamos de los extraterrestres, conozco que en su historia pues usted ya ha tenido cierto acercamiento. Hemos tenido experiencias desde hace 52 años atrás. Desde hace 52 años. O sea, recibimos mensajes, vimos aparecer los ovnis, confirmando que esos mensajes eran reales, vimos la nave aterrizar, vimos a los tripulantes físicamente, pudimos interactuar con ellos, la comunicación fue de forma telepática, o sea, ellos se comunican mentalmente, o sea, ellos tienen su propio idioma, pero prefieren la comunicación telepática porque uno recibe la onda mental y el cerebro automáticamente codifica e interpreta, así que uno capta lo que te están queriendo decir. En ese acercamiento, ¿cuál fue la pregunta que les hizo? Bueno, les hemos preguntado de todo. Si la muerte existe también para ellos, ya que es la muerte. Les preguntamos si ellos también tenían la idea de un Dios, que cuál había sido el origen de la humanidad, ya que quién había hecho las pirámides de Egipto, quién era Jesús para ellos, ya de acuerdo a nuestras creencias y de acuerdo a la mentalidad de ellos, si tenemos futuro, si creen que, como una proyección de cara a futuro, creen que la humanidad va a sobrevivir a la intolerancia, a la estupidez, a la necesidad del egoísmo. O sea, les hemos preguntado todo lo que se nos ha ocurrido y ustedes pueden entrar a mi página web www.sixtopaswells.com de libre acceso y ahí van a encontrar todos los mensajes que tanto mi persona como muchos de mis compañeras y compañeros de los grupos hemos recibido. Esos mensajes, están ahí los mensajes para que los puedan releer, las respuestas que estos seres han dado sobre temas muy puntuales. Incluso también ahí en la página web van a encontrar videos, igual que mi canal de YouTube, también es libre acceso, Sixto José Paswells, de las veces que hemos invitado a la prensa, porque a lo largo de estos 52 años, 11 veces oficialmente se ha invitado a la prensa a encuentros programados. Y podríamos decir, la 11ª vez oficialmente no fue en Perú, no fue en Sudamérica, fue aquí mismo. O sea, aquí en Arizona, pues uno de los compañeros de nuestro grupo, instructor de grupos de rama, del grupo de contacto aquí en los Estados Unidos, Federico Erickson, un gran amigo, un gran hermano, pues él canalizó el mensaje en el cual los extraterrestres invitaban a la prensa pues a un encuentro programado. Y él, pues, demostrando pues no solamente esa gran capacidad, sino también una humildad, se comunica conmigo a Perú y me dice: Sixto, mira, he recibido esto. Y digo: te felicito, Fede, pero ¿tú estás seguro de esta recepción? ¿Has tenido tus corroboraciones? Sí, las he tenido. Bueno, yo sé la calidad de persona que eres, así que te apoyo. Así que tira para adelante. Bueno, ¿tú vendrías aquí a apoyarme ya como notario público? Oye, claro que sí, organizas y voy. Y vine, fue en el 2023. Y total que lo acompañé a él y a la gente del grupo y a la gente, a los periodistas, y fuimos a Sedona y hubo, realmente unos avistamientos espectaculares y todo realmente en base a los mensajes recibidos por el grupo. Aquí no importa tanto quién recibe el mensaje, obviamente tiene que ser alguien que está preparado, comprometido y todo. Lo importante es que esto es comprobable y verificable. O sea, no es tanto, miren, yo filmé este ovni, créanme porque aquí lo filmé. No, o sea, más bien es ven y ve. Entonces, la primera vez que nos acompañó un periodista a un encuentro programado fue en el año 74, cuando éramos un grupo de adolescentes y recién nos iniciamos en todo esto. Fue Juan José Benítez, mundialmente conocido autor en la actualidad de como 60 libros sobre el tema OVNI. Cuando solamente un corresponsal más de prensa de la agencia EFE, él vino con nosotros y estuvo ahí en el desierto de Chilca, al sur de Lima, en el Perú, y pudo constatar de que el contacto es real. Pero no solamente que nuestro contacto es real, sino que el contacto en general es real. Hay mucha gente que ha tenido este
tipo de experiencias de contacto. Y ya habíamos tenido experiencias en donde la nave había aterrizado, los habíamos visto a los tripulantes y donde ellos nos habían explicado muchísimas cosas. Hay un adagio popular que dice: cría fama y échate a la cama. Bastaría haberse invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezcan, porque para hacer el ridículo nadie está. La quinta vez que se invitó a la prensa vinieron 40 periodistas de 8 países. Entre ellos estaba Leticia Callaba, Canal 51, Beatriz Parga, el Miami Herald, o sea, muchos periodistas que vieron y videograbaron y captaron pues, que el contacto era real. Pues aparte de esas 11 veces oficialmente, ha habido otras 8 veces en donde nosotros no hemos invitado a la prensa. La prensa se ha invitado sola. Se han enterado de que estábamos nosotros de salida en encuentros y nos han caído tipo paracaidistas. Estábamos en el 2009 en Rasal, en el Pirineo aragonés, la segunda semana de diciembre, que hace mucho frío en las montañas del Pirineo. Y llega Ángeles Macua de Telemadrid, su camarógrafo, Ángel Valcárcel, su sonidista, ¿ya? Y nos dicen: ¿podemos acompañarlos? Nos hemos enterado que ustedes están en salida. Bueno, ya están aquí, pues vengan, ¿ya? Entonces, y estuvieron 6 días de campamento ahí con nosotros y aparecen los ovnis y todo y proyectan una especie de luz, forman un domo luminoso que nosotros conocemos como un centra, como un portal interdimensional por el cual uno puede también entrar en contacto con ellos y verlos. Y me dijeron: don Sixto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces esta experiencia de los centros, los portales dimensionales proyectados por los ovnis. Ahí estamos viendo que está adelante. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos tener la oportunidad de vivir la experiencia? Adelante, pasen nomás. Entonces Ángel Macua, Telemadrid y Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista entraron y 15 minutos después salieron y lo que nos dijeron fue: no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres muy altos, nos llevaron a lugares increíbles. O sea, no es el testimonio nuestro, es el testimonio de los periodistas. Entonces, al final, te importa muy poco si alguien dice: no, este señor es un charlatán, no, que es un mentiroso, no lo puede demostrar. ¿Ya? ¿Por qué no muestra la foto ahí con el extraterrestre abrazado? Pues es lo más fácil del mundo hoy día con inteligencia artificial, apenas abrazado de chicas extraterrestres, ¿no? Muy guapas, ¿no? Nada de eso. O sea, lo mejor es el testimonio de testigos a uno que tiene más que perder contando la experiencia. En el año 2006, por ejemplo, los extraterrestres nos convocaron a uno de los lugares más mágicos, extraordinarios del planeta Tierra, la isla de Rapa Nui, la isla de Pascua, en la Polinesia chilena. O sea, es parte de la región de Chile, solamente que está a 3.789 kilómetros de la costa de Chile. Entonces, esa isla que es famosa, pues chiquitita, pero tiene 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas, los famosos Moai, que nadie sabe cómo los... No solamente cómo los pusieron ahí, sino cómo los esparcieron por toda la isla. Bueno, entonces íbamos a tener un encuentro en ese lugar y a último minuto un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA, de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena, se enteró de que estábamos para hacer ese viaje y se comunicó conmigo, me dijo: don Sixto, me he enterado. ¿Usted cree que podría acompañarlo, pero en plan escéptico? ¿Ya? Y yo dije: mire, doctor, hace mucho tiempo que hay gente que considera que tanto mi persona como el grupo del que formo parte necesitamos un psiquiatra, y urgente. Pues qué mejor que usted se ofrece voluntariamente a acompañarnos y no nos va a cobrar la consulta. Total, que vino con nosotros y estando ahí en la isla de Pascua recibimos el mensaje delante del psiquiatra diciendo a qué hora, a qué día, en qué parte de la isla iban a aparecer. Claro, cuando él nos vio recibir el mensaje debe haber pensado: están peor de lo que yo imaginaba. Pues fuimos con el psiquiatra. El día anterior a ir al encuentro, al contacto, nos reunimos con el personal civil y militar del aeropuerto Mataveri, de la población de Jangaroa, la única población que tiene la isla, y les contamos a los militares y a los radaristas, al personal civil, la experiencia de contacto que vamos a tener al día siguiente. Y dijeron: don Sixto, bueno, vamos a estar atentos ya a lo que pasa, ¿no? Porque yo apareció mucho en la televisión de Chile, entonces ya me conocen, ¿no? Entonces ya por la curiosidad de este señor es conocido. Bueno, total que ellos iban a estar atentos a la pantalla del radar. Fuimos 25 personas, estuvimos al pie del volcán Poique, al lado del Aju Tongarí, que es una plataforma ceremonial que tiene 15 estatuas que han sido vueltas a poner en valor en su lugar. Y ahí aparecieron 2 objetos entre 300 y 400 metros de altura haciendo evoluciones. Y estaba también el psiquiatra con nosotros, todo el mundo lo vio. Fue espectacular. Entonces, después de ahí nos regresamos al aeropuerto y los militares salieron de la torre de control y nos dijeron: don Sixto, fue espectacular. 2 objetos sobre el Poique, tal como usted lo había anticipado. No yo, el mensaje lo decía y todo. Y al año siguiente regresamos, ¿ya? Y quedó grabado en video, ¿ya? El ovni saliendo del volcán a plena luz del día, mediodía y todo. Y esos videos ustedes los pueden encontrar en el canal de YouTube. Busquen el ovni en la isla de Pascua. Y ahí está.
¿Cuál es entonces la respuesta más impactante que ha obtenido de estos seres? De que, primeramente, que el mundo no se va a acabar, el mundo se va a transformar, pero a partir de nuestra propia transformación individual. Que ningún sistema político, ninguna religión va a cambiar la humanidad. El cambio es personal e intransferible. Y la única fuerza capaz de transformarlo todo es el amor, el respeto, la comprensión, la tolerancia y el perdón. Uno puede anticipar el futuro, puede tener visiones de futuro, clarividencias, premoniciones, precogniciones. Pero el futuro lo estamos construyendo cada día y lo podemos variar también cada día. Por otro lado, es que vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia. Entonces, hoy el sistema, a través de la inteligencia artificial, a través de las redes sociales, lo que pretende es que la gente ya ni siquiera lee Wikipedia. Antes, por lo menos, leías Wikipedia para hacerte una idea de las cosas. Ahora, o sea, ya hacía tiempo que la gente se había olvidado de leer libros. Y ahora ya la gente se informa pues a través de TikTok, a través de las redes sociales, con información más falsa que una moneda de corcho. Pues eso hay que tener mucho cuidado. Imagínense cómo puede ser que en pleno siglo XXI circule a través de las redes sociales. O sea, no es tanto el problema que circule esa información, sino que haya gente que se la crea de que la Tierra es plana. ¿Cómo va a ser la Tierra plana, pues? Estás negando una de las leyes universales, que es la ley de gravitación universal, la ley de la gravedad, que hace que cualquier cuerpo que tiene masa en el espacio, pues justamente recibe la influencia de esta gravedad y lo comprime formando justamente la esfera. No, el Sol es redondo, la Luna es redonda, pero nosotros somos planos. ¿Por qué? Porque alguien lo dijo. Es que a mí, yo no me he dado cuenta que es redondo. Por favor. O sea, porque se mira derecho todo. Ya, o de que hay 17 continentes escondidos detrás de la Antártida. Por favor, existió un continente original llamado Pangea, que se dividió en Eurasia y Gondwana, y después se fue fragmentando los demás. Tú los juntas y son como piezas de un rompecabezas. No hay espacio para 17 continentes más, pues. Y sin embargo, la gente se lo come crudo. En estos 52 años, ¿cuál ha sido su mejor experiencia, su experiencia más impactante? Pues la experiencia más impactante no ha sido tanto tener encuentros cercanos del tercero, cuarto y quinto tipo, viajar con los extraterrestres dentro de una nave y ahí poder conversar con ellos, sino que la experiencia del contacto me ha permitido a mí tener un nivel de notoriedad que he dado conferencias a beneficio, por ejemplo, de instituciones. O sea, la Liga del Cáncer en Costa Rica ya me pidió si podía dar una conferencia a beneficio de los niños del cáncer. La conferencia duró 8 horas. Yo estuve parado 8 horas ante 3,000 personas contestando. Yo había comprometido por la televisión que hasta que no contestara la última pregunta, la conferencia no terminaba. Se logró que el local estuviera abierto hasta de madrugada. Y la gente no se movió. 8 horas dando conferencias. ¿Ya? Entonces, o sea, eso realmente es la experiencia más maravillosa que he podido tener en mi vida. Y no ha sido la única vez. Entonces, me ha permitido eso, o sea, poder tener encuentros con la gente a partir justamente del contacto con estos seres. ¿Cuál es su mensaje para los escépticos? Bueno, que no crean en estos temas. La fe es materia de las religiones. La fe es la seguridad de lo que no se ve. Esto es un hecho concreto, tangible y material que todos vamos a verificar algún día. Aparte, es una cuestión de sentido común y de lógica. Recién entre el año 2010 y el 2011 se ha podido corroborar la teoría de la panspermia. En el Instituto Goddard de la NASA se pudo comprobar, después del estudio de 10 meteoritos que han impactado tanto en Siberia como en la Antártida, de que estos meteoritos que vinieron de espacio exterior venían arrastrando moléculas orgánicas, o sea, las bases nitrogenadas que son el fundamento de la vida, los trajeron del espacio exterior, que los meteoritos y los cometas, es también como en el año 2014, ¿no? Cuando la sonda Philae ya aterrizó en el cometa 67P, que fue captado por los rusos, o sea, los científicos alemanes envían este satélite que aterriza justamente en el núcleo del cometa y descubre que todo el cometa era una masa de moléculas orgánicas, que los meteoritos y los cometas arrastran moléculas orgánicas y bombardean los mundos cual si fueran espermatozoides cósmicos fecundando los óvulos. Por eso no nos debe extrañar de que el ADN ya que tenemos nosotros se replique en otros planetas, que estos seres se parezcan a nosotros o tengan cosas similares porque es el mismo ADN que se está esparciendo por todo el universo y que simplemente se adapta a las condiciones de cada planeta. Nuestra galaxia tiene 400,000 millones de estrellas. Son por lo menos 100,000 millones de sistemas solares
que tendría nuestra galaxia, porque hay sistemas solares binarios, trinarios, cuaternarios, tienen 2, 3, 4 soles. Pocos son los sistemas solares como el nuestro, un solo sol. Si Júpiter hubiera tenido 10 veces más masa de la que tiene ahora, hubiera encendido como una estrella. Entonces, y en los últimos años recién hemos podido desarrollar la tecnología para descubrir exoplanetas, planetas que giran alrededor de otras estrellas fuera de nuestro sistema solar. Cuando la nave aterrizó en el año 74, la comunicación mental de este ser como de 2,5 metros de estatura, ya él lo que nos refirió fue de que él venía de un planeta llamado Apu, o sea, un planeta que gira alrededor de estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz de distancia. Decir eso en el año 74 era para meterte en el manicomio, ¿no? O para burlarse de ti. Sin embargo, en el año 2012, la NASA y 3 universidades norteamericanas descubrieron el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar, que es un planeta que gira alrededor de estrella Alfa de Centauro, que es más grande que la Tierra y que tiene continentes rocosos, que tiene océanos, que tiene atmósfera, temperatura respirable, o sea, sobrellevable y también una atmósfera que se puede respirar. Entonces, el tiempo no pasa por gusto, ¿no? En el año 74, ya ellos nos dijeron que en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, donde ellos tienen una colonia de vida artificial, habían océanos tan grandes como la Tierra. Según los científicos, el único lugar con agua en todo el universo era la Tierra. ¿Ya? En el año 74 nos dijeron eso y está publicado en uno de los 21 libros que tengo publicados. ¿Ya? Bueno, resulta ser que recién en el año 2006, la sonda Cassini, enviada por la NASA, llega a las lunas de Saturno. Saturno tiene más de 100 lunas. Y en una de ellas, de solo 500 kilómetros de diámetro, encontró geysers que lanzan agua vaporizada a 40 kilómetros de altitud. Está la cantidad de agua que tiene esa pequeña lunita y la energía geotérmica, ¿no? O sea, y la actividad volcánica, que se producen estos geysers a más de 40 kilómetros de altitud. Hoy día, con todos los análisis de espectro y todo, se ha descubierto planetas, ¿ya? Que son 100% agua. Sin embargo, en el año 74 se reían de que dijéramos de que en Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, habían océanos tan grandes como la Tierra. Pues en el 2015, el telescopio espacial Hubble descubrió océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo de la superficie de Ganímedes. Inmediatamente todas las cadenas de noticias se comunicaron conmigo. Don Sixto, usted siempre lo ha dicho. Sí, ¿ustedes siempre se han burlado? Pues ahora resultaba ser que quedaba más que demostrado. Hay un tema que ha llamado mucho la atención sobre un supuesto asteroide muy grande que viene en camino a la Tierra también. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, primeramente el universo es dinámico. En cualquier momento nos podría caer un meteorito, un asteroide. ¿Por qué? Porque es así. O sea, ya ha ocurrido aquí en la Tierra. Hace 280, 300 millones de años, un asteroide de casi 50 kilómetros de diámetro chocó en la Antártida y dejó un cráter inmenso y se llevó de encuentro más del 90% de la vida del planeta. Hace 65 millones de años, un asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro, el meteorito de Chicxulub, chocó en las costas de Mérida, en el Yucatán, y se llevó el 60% de la vida del planeta. No acabó con los dinosaurios, extensión, o sea, una extinción masiva. ¿Ya? Y vemos, por ejemplo, aquí en Arizona tienen ustedes el cráter meteórico, ¿no? Es el impacto de un asteroide hace 50,000 años atrás, chocó ahí. O sea, hace 50,000 años, si había alguien, porque estamos hablando de que por el estrecho de Bering, hace 50,000 años, hace 30,000 años, hace 22,000 años, pasó gente porque se congelaba realmente entre Rusia y Alaska, y entonces se formaba un puente. Y los animales cruzaban entonces, y la gente cruzaba siguiendo a los animales. Entonces, si había alguien hace 50,000 años atrás en esa zona, imagínense lo que debió haber sido el impacto de este asteroide generando un sismo de 10 grados, ya la onda expansiva y todo, debió haber sido el fin del mundo. Entonces, peligro existe, pero hoy día cada vez tenemos la mayor tecnología para detectarlo a tiempo y advertir también. Pero hay otra cosa, y es que la mente humana, o sea, el inconsciente colectivo, o sea, si nosotros logramos que mucha gente comience a pensar en positivo, podemos evitar que cualquier desastre cósmico ya pueda llegar a la Tierra. O sea, la mente humana es capaz de revertir las cosas. Ejemplo, en el año 2015 venía un huracán grado 7. Lo máximo que tenían los huracanes es grado 5. Vientos huracanados de 170 a 220 kilómetros por hora. Y de pronto aparece un huracán por el Pacífico de grado 7, 300 kilómetros por hora.
O sea, iba a arrasar todo el Pacífico mexicano. Entonces se pidió a toda la gente y todo que orara, meditara, enviara mucha luz, y la gente se unió, oró, tratando de crear esa masa crítica, ese estado mental colectivo positivo que podría cambiar las cosas. Y el huracán se llegó, tocó tierra y se convirtió en tormenta tropical y se desarmó y nunca se produjo el megadesastre. Ya habían antecedentes previos. En el año 2004, el huracán Adrián venía contra la costa del Salvador, allí en Centroamérica, y era un huracán pues también grado 5, desastroso. Ya CNN había calculado la cantidad de muertos y la destrucción que iba a haber. Entonces el presidente de aquel entonces, don Antonio Elías Saca, ya pidió a todos los salvadoreños que oraran, meditaran, independientemente de sus creencias religiosas, y se unieran todos como una sola gran mente. Y el huracán se detuvo, comenzó a girar sobre sí mismo, cambió de rumbo y se fue sobre Guatemala y el sur de México. ¿Ya? Entonces sí existe. Entonces se puede cambiar el futuro si muchas personas nos unimos con una misma intención. No tiene por qué pasar. Y si estamos hablando también del 3I Atlas, que hace poco pasó, eso no era un cometa. ¿Ya? El propio Avi Loeb, este astrónomo de la Universidad de Harvard, dio a conocer 14 anomalías que demostraban que no podía ser un cometa, o sea, tenía que ser otra cosa. Además venía de la constelación de Sagitario, de donde en 1977 vino una señal inteligente captada por los científicos a través de los radiotelescopios, que fue la señal wow, porque fue lo que se les ocurrió a los científicos decir wow, porque era una señal inteligente, no era simplemente un ruido de fondo o algo que proyectan pues los cuasares o los pulsares. ¿Ya? Entonces, de esa misma dirección venía este objeto. Y este objeto, cuando estaba llegando al perihelio, estaba cerca del Sol, cambió de posición la cola y se frenó. O sea, y aparte venía con una ruta calculada lo suficientemente cerca de los planetas para que esto lo empujara y le diera mayor velocidad para ahorrar energía. Y lo suficientemente, o sea, cerca para eso, pero suficientemente lejos para que la atracción gravitatoria de cada planeta no lo jalara hacia el planeta. O sea, todo eso no lo puede hacer algo que es natural. O sea, se veía realmente que era magia artificial. Entonces, Avi Loeb le pidió a la NASA que dirigiera las cámaras de la sonda Juno, que era una sonda que estaba en ese momento orbitando alrededor de Júpiter, o sea, investigando las lunas de Júpiter, que simplemente le dieron una fotito, que tomó una fotito ya que estaba pasando cerca, ya, para salir de dudas. Y la NASA dijo no, que no había presupuesto, que tenían otras prioridades. Oye, ¿pero qué te cuesta una...? No. Bueno, aprovechemos el telescopio Hubble, que ya está a punto de entrar en desuso, de darle de baja ya, porque está viejito. No hay presupuesto, no, que tiene otras prioridades. Oiga, utilicemos el James Webb, ya que tiene un barrido espectacular y capta, pero con una precisión como... No hay presupuesto, ya hay otras prioridades. Y después cuando hacen rueda de prensa y muestran la foto tomada por la NASA, una foto toda difusa, ya mal tomada. No, es que eso venía muy rápido, venía a 220,000 kilómetros por hora. Por favor, si el James Webb toma galaxias que viajan a 965,000 kilómetros por hora y te salen pero clarísimas. O sea, realmente pues la intención siempre de ocultar esto, ¿por qué? Porque la NASA es una entidad gubernamental. Y si la política del gobierno era, porque ya no es, ya era ocultar información, pues, ¿qué hacía la NASA? Ocultarla, negarla, a pesar de que tenían que morderse los dientes los pobres científicos. Pues el 16 de septiembre de este año, el 16 de febrero de este año, pues hubo una entrevista que hicieron en un podcast. Tim Cohen, un periodista pues muy visto, tiene millones de seguidores, ya quisiera pues las grandes cadenas noticiosas tener tantos seguidores, pues le hace una entrevista a este podcast al expresidente Barack Obama y le hace preguntas de todo tipo. Y en un determinado momento, aprovechando el fuego cruzado, que le preguntó de su familia, le preguntó del gobierno, le preguntó del clima, le pregunta, ¿los extraterrestres existen? Entonces se sorprendió el expresidente Barack Obama de que le hiciera una pregunta fuera de contexto, ¿ya? Y se rió y dijo, ¡claro que existen! Pero yo no los he visto. Y en el Área 51 no hay nada que tenga que ver con los extraterrestres, a menos que haya una conspiración tan grande que al propio presidente lo tienen ignorante de lo que allí ocurre. Y bueno, ahí quedó, pero inmediatamente a redes sociales todo el mundo se movió ya para comentar lo que había dicho el expresidente Barack Obama. Entonces,
el presidente en ejercicio, el presidente Donald Trump, ya le molestó la notoriedad que alcanzó Barack Obama y improvisó una rueda de prensa en el avión Air Force One y ante los periodistas declaró de que el expresidente Barack Obama había cometido una infidencia, un crimen, ya liberando información considerada clasificada. Entonces los periodistas sorprendidos dicen, ¿y cuál es la información clasificada? ¿Que existen los extraterrestres? Ah, bueno, es que yo no puedo decir si eso es verdad o no, pero eso es información clasificada. O sea, que sí existe. Bueno, sea como sea, es clasificado. ¿Ya? El pez por la boca muere. Y entonces dijo que en todo caso, si hay información oculta, yo la voy a dar a conocer. Ahí su asesor debe haberle dicho, señor presidente, no debe haber dicho eso, porque ahora es prisionero de sus palabras. La verdad, ¿no? Bueno, que de todas maneras se libere. Y entonces el primer paquete de información de 162 files, documentos, videos, transcripciones de conversaciones de los astronautas del Apolo 11 hasta el Apolo 17 y todo es lo que ha salido. 162 documentos, audios, videos, papeles y todo. Pero, ¿qué pasa? Muchos de los papeles están tachados, ¿ah? Tachados, o sea, lo que dice, quién lo firma y todo. O sea, que no hay tanta liberación de información como se piensa. Pero uno dice, bueno, pero ya eso ya se conocía. No, o sea, no es lo mismo. Una cosa es que investigadores se hayan sacrificado tratando de encontrar y dar a conocer esos documentos y que se les diga que eso es falso, que eso no es cierto, cuando ahora se dice, no, que todo eso sí era cierto y que lo reconozcan oficialmente. Entonces, todo ese paquete de información llegó ahora el 8 de mayo y, bueno, realmente pues un buen regalo antes del Día de la Madre, ¿ya? Así que, y es solamente una parte, pues ya se ha dicho de que van a haber nuevas entregas de esa información. Y todo eso es muy importante porque cambia el panorama mundial, pero impresionantemente. Sixto, en aquellos tiempos cuando inició hablar del tema OVNI, no solamente era tratado como una locura o como gente que charlatanería. Sí, claro. Pero también había peligro, porque se habla de casos en los que personas que han sido asesinadas, secuestradas o simplemente amedrentadas. ¿Ha tenido usted temor durante estos 50 años de estar tocando el tema? Temor lo tenemos todos, ¿ya? De que me hayan amenazado también, pero no les convenía tener un héroe, ¿ya? O en todo caso, como sabían que el contacto del que yo formo parte, y digo, este no es el contacto de Sixto Paz, es el contacto de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Pero como el contacto nuestro es real, como el también de muchos otros, ¿no? Querían ver hasta dónde llegaba. Entonces nos han hecho un seguimiento, han estado pendientes de todas las cosas que decimos. Incluso más de una vez hemos encontrado la casa ya toda rebuscada. O sea, llegar a tu casa y encontrarte que la puerta está abierta, toda la casa rebuscada, todo revuelto, y no se han robado ni el estéreo, ¿no? No se robaron ni el televisor. Entonces, ¿qué pasa, no? Ya. Arizona. Bueno, toda esta zona, de hecho, Arizona, Nevada, Nuevo México. Zona caliente. Zona caliente. ¿Qué hay de especial? Bueno, realmente la Tierra es un organismo vivo, entonces hay corriente de energía telúrica que cruzan todo el planeta. No por nada estas tribus que vinieron del Canadá, como los Anasazi, como los Hopi, como los Apaches, como o los Navajo y todo, pues bajaron y se quedaron en esta zona. O sea, si comparas con el Canadá, un lugar, ya te digo, de tanta naturaleza y con tantos recursos, venir aquí, oye, o sea, ¿por qué? ¿No? Porque aquí hay, de alguna manera, túneles, galerías que comunican con una historia planetaria ya que está guardada como en archivos, como una especie de registro y que tiene que ver con toda la evolución de la experiencia del contacto de los extraterrestres con la humanidad a lo largo de toda la historia. Entonces, no por nada, todos estos pueblos, ¿no? Como los Anasazi, como los Hopi, como los pueblos, se consideran guardianes del conocimiento antiguo y hablan realmente de los hombres hormiga, de los seres que viven en el inframundo. Pero no solamente lo hablaban los Anasazi o los Hopi, o sea, los Hopi herederos de los Anasazi, porque los Anasazi no dejaron nada escrito, ¿no? Y los navajos también.
O sea, esto también lo hablaban los mayas. Los mayas hablaban de los señores del inframundo, los señores del Xibalbá, ¿no? Que vivían en el mundo intraterreno. La mitología griega nos habla de guerras de los dioses, o sea, de los titanes contra los dioses olímpicos, que los titanes son deportados, son derrotados y son exiliados al Tártaro, al inframundo, al mundo intraterreno. Entonces hay túneles, galerías, no por nada también. Parte del panteón de los dioses, de los Hopi, tiene que ver mucho con estas entidades que viven en el inframundo. Y que ahí está pues el secreto realmente de la evolución y de la historia y del destino de la humanidad. Entonces, también es una de las razones por las cuales me encuentro aquí. Un gran amigo, ya Joaquín Vargas, organizó un viaje extraordinario por justamente las 4 esquinas, por Nuevo México, Colorado, Utah y por Arizona. Y la idea era ir recorriendo todos esos lugares donde están la evidencia, la presencia de los Anasazi y de sus herederos. En este caso, los Hopi, los Jojocan, los Mogollón, los Sinagua, o sea, todas estas otras tribus, ya que ellos hablan justamente de esa gente que hacía las cosas de forma diferente. ¿Ya? Y lo más interesante es que estando, por ejemplo, en Mesa Verde, el propio guardaparques o los rangers, ¿no? Te cuentan de que allí en Mesa Verde se han encontrado papas, o sea, las patatas, ¿ya? Supuestamente la patata, o sea, bueno, la patata viene de Perú, viene de Bolivia y todo, pero ¿qué hacían patatas hace 700 o 1000 años atrás allí en Mesa Verde, ¿no? O sea, en el Palacio del Acantilado, ¿no? O sea, Y cuando tú comienzas a ver, por ejemplo, las quivas, ¿no? Tanto en el Cañón del Chaco, ahí en Nuevo México, como las propias quivas allí en esta zona de Mesa Verde, y lo comparas con los últimos descubrimientos que hizo la arqueóloga, la autora Chadi, en Perú, a mediados de los años 70, a mediados de los 90. ¿Ya? Entre 1995 y 1997, en el norte de Lima, se encontró una ciudad cubierta por la arena, que es la ciudad de Caral, y una civilización llamada la civilización Caral. Y esto resulta ser de que tienen las mismas quivas, tienen los mismos edificios, las mismas estructuras, solamente que esas ciudades tienen 5.300 años de antigüedad. O sea, las Anasazi tienen más o menos unos 2.000 a 1.500 años de antigüedad. ¿Ya? Entonces, hubo conexión, se comunicaban por el Pacífico. Recordemos que cuando Francisco Pizarro cruza Panamá a pie, ya para tomar toda la costa del Pacífico, ya en el camino, ya a la altura de Ecuador, se encuentran balsas que venían de comerciantes que comerciaban con México, con las tribus de Norteamérica. O sea, había un tráfico comercial muy, muy interesante. Entonces, hay muchas cosas en común, muchas cosas. Sixto, ¿oración o meditación? La meditación es una forma de oración y la oración es una forma de meditación, porque meditar es estar a solas y en silencio con uno mismo, es tratar de silenciarse para entrar en contacto con la divinidad que está en ti y fuera de ti. Así que considero que son 2 formas diferentes de hacer exactamente lo mismo. Después de toda una vida, 52 años investigando este tema, ¿qué es lo que tiene más claro, Sixto? Pues lo que tengo más claro es que no estamos solos y que si ellos lograron sobrevivir y pasar etapas de crisis de crecimiento, como la que nosotros estamos viviendo en la actualidad, no tenemos por qué pensar que nos vayamos a destruir. Si ellos lo lograron, ¿por qué nosotros no? Solamente que hay que empezar a creer en lo bueno que hay en el ser humano, que hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado nada más. ¿Cuál es su mensaje para la gente de Arizona, Sixto? Por favor, ya lo habíamos dicho a lo largo de la conversación, don Oscar, pero hay que reiterarlo. No crean estos temas. Investiguen, analicen, utilicen su criterio, su sentido común. Aunque dicen que el sentido común no es el más común de los sentidos, pero vivimos en un universo densamente poblado de estrellas. Cuando tú haces una fotografía de lejanas galaxias y la comparas con una fotografía tomada por microscopio electrónico, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño. Cada uno de nosotros también es un universo. Y si quieres conocer el universo, tienes que conocerte más a ti mismo. Todo empieza con uno y a través de uno. Si quieres que el universo cambie, cambia tú. Todo empieza en nosotros. Por eso tenemos la gran aventura de la vida. Y como una vida no es suficiente para conocer y para vivir todo lo que podrías vivir.
pues según los extraterrestres existe la reencarnación, las vidas sucesivas. O sea, nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año, para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas. Entonces Dios, en su infinita misericordia, sea cual sea la idea que tengas de Él o el nombre que le des, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Si hemos tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recordamos? Porque no puedes vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías envolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Entonces, si no has recuerdo, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste, todo lo que incorporaste te acompaña en la siguiente existencia, como un actor. O sea, un actor de una obra, de una compañía teatral, pues en una obra le toca hacer Hamlet, en otra le toca hacer Romeo en Romeo y Julieta. No todas obras de Shakespeare, pero ya distintos personajes. Y de pronto no había quien pudiera hacer el papel y hizo de Desdémona en Otelo. Ya un buen actor hace cualquier papel. Si no recuerdan ustedes a John Travolta, tan recio, tan duro, Pulp Fiction y todo. Y después en Spray se pone a hacer de una señora gorda cantando y bailando. Entonces, un buen actor hace cualquier personaje. Entonces, todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. Y cuando tú llegues a un nivel de conciencia superior, incluso reencarnarás en planetas superiores y podrás venir a planetas como el nuestro a echarnos una mano para ser solidario, para mantener esta cadena de favores. Muy bien, Sixto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Le deseamos pues el mayor de los éxitos en todo lo que siga realizando y bueno, pues como siempre, muy interesante pues todos los temas que platicamos. Pues muchísimas gracias también. Bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este tema. Quisiéramos extenderlo más, pero pues obviamente hay limitaciones de tiempo. Pero bueno, pues estoy seguro que esta charla les dejará muchísimo a ustedes en su interior, en su conciencia. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el siguiente programa. Mientras tanto, cuídense mucho, bendiciones y hasta la próxima.